Ahora. Listo, entonces. Yo tengo todas las clases acá presentes. Hola, hola, Oscar. Voy a saludar a solo los con cámara, el resto para mí no existe, ¿de acuerdo? Eh, encuentro que es súper hostil que no tengan Entonces tengo todas las clases. Ustedes me pueden preguntar de alguna clase en particular o de alguna cosa en particular, pero la idea es que vayamos pimponeando cuáles son las principales dudas que ustedes tienen y así yo voy compartiendo la pantalla y mostrando las dudas que tengan. ¿Sí? Cata, disculpado. Si no tiene cámara, está bien. Profe, yo ¿Sí? tengo una pequeña consulta la clase estructuras y diagrama del carbono, creo que se llama. Eh, clase 8 parece. En la parte en la que se muestra el gráfico de resumen de la transformación de la austenita, ¿Ya? cuando uno templa en el fondo la austenita, ¿cierto? Se queda en el fondo lo que se hablaba de Martensita con el cambio Qué de, clase me dijiste? creo que en las 8, sí, Espérate, las 8, estructura y diagramas, en la diapositiva 48. espérate, déjame bajar esto porque esto no quiere con usted. ¿En cuál? ¿Qué clase? Clase 8, diapositiva 48. Vale. ¿Estáis seguros o la 47? Es la 47. Ah, ok. Claro, entonces, cuando uno templa la austenita, queda la martensita no se alcanza a hacer como el cambio de estructura cristalina. Y el regit vendría siendo el revenido, ¿cierto? ¿Cómo? A ver, repite. Cuando tenemos la austenita y se Sí. templa o se enfría de manera rápida, queda la martensita, que es cuando no se alcanza a hacer el cambio de estructura. No, eso está mal. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, cuando quieres transformar la austenita, tienen que Sí, pasar dos cosas, ¿ya? Por eso que me gusta mucho la figura que les puse, que es esta, que quizá un sí, poco enredada por tanto puntito, pero mira, fíjate, la austenita está al medio, ¿sí? Y para que se claro. transforme, de acuerdo al diagrama de equilibrio, lo que tiene que pasar son las dos cosas que están a la izquierda. Dime cuáles son Sí. esas dos cosas. Se tiene que enfriar de manera rápida y que se transforme, se pueda alcanzar a formar la ferrita y también por su lado la cementita. Entonces hay cambio de estructura, Sí, hay un cambio de estructura y hay una formación de un compuesto, ¿cierto? claro. Ok. Y cuando se enfría rápido, ¿hay cambio de estructura? Sí, pero no se alcanza a formar la BCC Pero se forma y la se forma la BCT. BST, sí. Ya, No, pues, pero, o sea, a eso era lo que estaba apuntando, no, pero dijiste, Cristóbal, es súper importante sí. que lo revises, porque lo que tú me dijiste era que no había cambio de estructura, Ah, bueno, ¿cachai? Y sí, sí hay cambio de sí, estructura. Lo sí, que pasa es que nos vamos a la estructura BCC, a la BCC y hago a la la BST, ferrita, sino que vamos a la BCT porque el hierro sí cambia la estructura y el carbono queda atrapado. Eso es lo que claro. ocurre en la transformación. Y después cuando se hace el regit, se vendría siendo como el revenido, ¿Dónde o está es algo el total. recalentamiento? ¿Dónde? ¿De cuál recalentamiento? En la martensita, en la diapositiva 47. ¿Aquí? Sigo en sí. En la parte de regit vendría siendo el revenido, o no tiene nada que ver con eso. ¿Dónde estás leyendo Regit? Porque yo no lo veo. Abajo de martensita, Mm, 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 mm. continúa la flecha. Acá, Sí, esta es Martencita revenida. ya. Sí, ese Y es un eso, calentamiento, pero no es un calentamiento sobre la temperatura eutectoide, es una temperatura abajo. Porque si tú lo calientas sobre la temperatura eutectoide, entonces la línea que tienes que seguir es la línea verde. ya. Porque tú Y puedes no sal, calentar, tú puedes borrar todo. Esa es la gracia ujú, del tratamiento térmico. Voy a ponerle el diagrama para que no se pierdan, ¿sí? Si tú, lo que estamos haciendo acá es partir de una temperatura, supongamos que tenemos una aleación eutectoide, supongamos que estamos aquí, y vas a enfriar rápidamente, ¿cierto? claro, Entonces, la alternativa es que tú vuelvas a calentar. Entonces, si tú vuelves a calentar, pero bajo la línea eutectoide, que es el 727, ¿ya? ya, Tú podrías hacer un revenido, ¿ya? Pero si tú estás sobre esta línea, ya estás haciendo una austenitización.
vuelves a la austenita, que es lo que muestra este gráfico que está aquí, la flecha verde grande. Ah, perfecto. Entonces Entonces, tú, en el fondo, en ese proceso no hay, seguiríamos por la BCT, ¿cierto? Con ese revenido. no, en Sí. ninguna de las dos es BCT. Ah, Ninguna de ya, las ok. dos. No. La única que es BCT es la martensita, pero la martensita revenida, que es esta que está aquí abajo, que nosotros no vimos porque nos vimos bien el Ujú. tratamiento revenido, Ah, solo les claro. dije que el tratamiento revenido es para dar tenacidad después del temple. ¿Sí? Ujú. No estudiamos la microestructura de revenido, ¿ya? Y la microestructura de revenido es ferrita más cementita, que es lo que dice acá, ¿no? En el cuadro verde Sí, aquí abajo, ¿ya? Pero se ve muy distinta a la perlita. Entonces, por eso que no, ya no los quise confundir más, digamos, con esto, pero lo importante es saber que cuando tú calientas la martensita, si la calientas poquito, es decir, bajo la temperatura 727, la puedes revenir, que significa que finalmente la BCT va a soltar el carbono se va a combinar con el carburo y va a formar la cementita y la otra va a quedar como frita, o la puedes calentar más y llegar entonces a esta parte a austenizar nuevamente, si ya. tienes alta temperatura. Ok. Muchas gracias. Lo que pasa es que me estaba confundiendo con el alfa más F3C, porque estaba pensando que era perlita lo que se formaba. No, 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 es martensita revenida, pero no tiene la misma morfología que la perlita. Por eso no dice Ya, perlita, ¿cachai? claro, sí. Muchas gracias, profe. Ya, Profe, ¿cuál era la estructura BCT y cuál era la diferencia con las otras dos? ¿Cuál mírala, era mírala tú y dime. la- Describe, Vicente, describe la primera que está a la izquierda. tiene una al medio y en las esquinas O sea, ¿cuál es la estructura? es BCC. BCC, que es la estructura que tiene el hierro a temperatura ambiente, ¿ya? Y la que tiene también antes de fundirse. Y entre medio tiene la que está aquí al medio, que es, FCC. tiene átomos en todas las caras y además en los vértices en la FCC. Sí, Además, el dibujito del medio lo que está mostrando es la celda con un átomo de carbono metido entre medio, en lo intersticial, que es ese eso. rojito que está ahí. Siempre se me olvida esa palabra. Intersticial. Intersticial, sí. Intersticial. Acuérdate que son soluciones sólidas intersticiales o soluciones sólidas sustitucionales. Nosotros vimos Inter- primero las sustitucionales y después ¿Ya? vimos esto. Esto pasa porque el carbono es mucho más pequeño, ¿no? Así es. La única posibilidad que te puedas meter entre medio es que seas pequeño. Ya. ¿Dónde Y no pasa? Lo vimos ayer en el hierro cromo, en el cobre níquel, ¿sí? El cobre níquel que vimos antes. ya. Y la BCT, entonces, es que la BCT a mí Mírame, mírala tú y dime. yo veo una BCC, pero con Ujú. un carbono. Yo veo una BCC, pero fíjate que no es cúbica. Ah, ya, Entonces la última C no va, ¿sí? Y como ya, es bien. tetrágono, entonces le ponemos tetragonal. Ya sí entendí la diferencia. Es que no me había fijado en eso. Es cuestión de mirarlas nomás, y esta cuestión no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que mirarla. Ya, gracias. De nada. Voy a bajar esta. Profe, yo tengo una pregunta, pero estoy sin cámara, entonces no sé si me acepte mi pregunta. Sí, obvio que te acepto. Ah, Dije, ya. dije que no iba a saludar a los que estaban sin cámara porque no los veo, pero sí, Ah, ya, bueno. obvio En que todo caso, sí. es porque mi cámara está mala, pero bueno. Eh, Barata igual. que, tengo una pregunta sobre la Solbus, ¿Ya? que O sea, eh, estáis por la es más o clase. menos la misma clase que estábamos viendo antes. Como por No, ahí creo que también había... es la 7. Es esta. Es esta, porque después de que tenemos el metal puro, que es lo que vimos, cuando Sí, ponemos un elemento oleante, aparece la líquido y la solvus. ya, sí. ¿Ya? Y mi duda es porque, o sea, sé lo básico con la Solbus, que es como
por ejemplo, puedes ver como cuál es la totalidad de, por ejemplo, el diagrama de fase del carbono con hierro. Como, en ese es como fácil ver, por ejemplo, la solubilidad total de un compuesto, por ejemplo, el 77. Si puede ir al diagrama de hierro-carbono, por favor. No, porque primero tengo que estar segura que lo entiendas en este que es el isomorfo. Ah, ya. O sea, ¿Sí? ahí son tan parecidos los elementos que hay casi solubilidad total. O sea, Pero Francisco, hay tú me preguntaste por la líquido y la sólido, ¿no? la solvus, no la Ah, solvus, ¿quieres la solvus. solvus? Sí, es que Dale. no hemos visto mucho sobre solvus, entonces no sé qué tanto tengo que saber, Oye, pero como que sé, no, si vimos esto, vimos esto, vimos esto, aquí hicimos la solidificación, vimos bueno, harto. entonces no entiendo la solvus tanto. Porque, por ejemplo, sé en ese diagrama, el que tenía arriba, ¿Ya? que ¿Viste? espera, el, el cobre en, ¿esto es oro? Plata. Plata. El cobre en plata tiene un 8,8% de solubilidad total. Y que Así en es. Máxima, no total. máxima, Máxima. máxima. Ujú. Y para el caso de la plata en cobre es 8%. Pero como que no sé mucho más que eso. Como que no, no sé si hay que saber más sobre la salud porque como que no sé. Mm, A ver, fíjate lo que hace la solvus acá. ¿Qué te está describiendo acá? Como que, Alcanza a ver el puntero, ¿verdad? sí, sí, obvio. Ajá. Como que cuando baja la, el- ¿Quién está en el I? cuando baja el cobre, cuando No. baja la temperatura también baja como el cobre. La cantidad de cobre que puede estar dentro de la plata Ah, es la ya, solubilidad. ya. ¿Sí? Entonces, es una súper buena pregunta finalmente, porque cuando tú dices, ¿qué significa? Lo que significa es que la solubilidad cambia con la temperatura, ¿sí? Que es Ujú, una de las reglas de la solubilidad que habíamos visto, que en esta misma clase están más arriba, ¿ya? Que dice, por ejemplo, acá, si ujú. tú le echas el azúcar al café y el café está frío, No sé, o no se disuelve sea, tan no fácil total. como cuando el No, café está más caliente, ¿sí o no? sí. ¿Ok? Y esa asociación ahora la tienes que hacer, pero con el diagrama de fase acá. Entonces es lo Ya. mismo. Es como si nosotros llegáramos a la mejor temperatura para revolver el cobre con la plata son los 779. Mm, ¿Cachai? A los sí. 779 yo puedo echar la mayor cantidad de cobre en plata, que es el 8,8%. Pero si tú me bajas la temperatura, ya no va a ser tan fácil y la solubilidad va a ir bajando. Mm. Y entonces como que la Mira, por solvus, ejemplo, dime ahora ah, tú, sería la solubilidad del cobre en plata a 200 grados? mm, de cobre en plata. Entonces, la cantidad de cobre está a la derecha. Entonces, en 200 grados sería un 0% de cobre se puede Un 0% disolver de en cobre, plata. tal cual, tal cual. ¿Cachai? Ya, Entonces, la solubilidad, ¿cuánto yo puedo disolver de uno en otro? Ahí, pum, acuérdate del azúcar en el café. ¿Cachai? ya, Si está perfecto. frío, siempre la solubilidad es mala. Pero hay algo súper curioso, porque después de esta temperatura, donde está la mayor solubilidad, la solubilidad empieza a bajar. Pero acuérdate que esta línea ya no es Sí, una solus, no, pues esa es la esta es la solidus. solus. ¿Ya? Entonces, Sí, no es que cambia la solubilidad, es que cambia, ¿cierto? La línea. Ahora tenemos otra línea de equilibrio. sí, eso le iba a decir. Entonces, o sea, no se dibuja, pero más o menos la solvus, después de ese como 7 de 79 grados, como para ¿Mm? arriba, como que iría recto para arriba, más o menos, ¿no? Pero solo que no se dibuja, como que no, 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 exactamente. ¿no? Sí, Ya, es lo que tú dices. ya, perfecto. Sí, Ya, gracias, profe. ya. Y si no sabías eso, ¿cómo hicieron los problemas de la regla de la palanca? O sea, es que no es como que no sabía, sino como que no lo asociaba tan así directamente. Como que sabía Dale, hacer problemas de la palanca, pero no era como llegar y decir eso, como baja la temperatura y esta temperatura, ya, como lo perfecto. que escribí. Ya, me quedo tranquila entonces. Ok.
profe. ¿Sí? Ya. Que yo, o sea, pasamos la regla de la palanca, la ayudantía, y fue Ujú, como hace caleta, fue como hace caleta. Entonces, sé que es como el trocito chico versus el trocito grande, lo divides, te da un porcentaje. Sí, sí, pero ese es el porcentaje de, por ejemplo, si yo tengo acá líquido, sólido, entre medio de la línea, me daría el porcentaje, es como me da el porcentaje de líquido, ¿cierto? ujú. O sólido, depende de cómo la use, ¿cierto? Eso es lo que Exacto, me da. exacto. Ya, ya, ok. Te Entonces, da como, el porcentaje de cada fase. Pero para ya, saber entonces, el porcentaje de cada fase, tienes que entender cuál es la composición de cada fase. ya, ya, ok, ok. Entonces, me da la regla de la palanca, lo que me daría sería como la composición de cada fase, como en ese punto. Sí, O sea, no sí. te da la composición de la fase, lo que pasa es que tenéis que saber la composición. Cerré las 7, espérate, aquí lo tengo. Como Por eso. ejemplo, suponte acá, en el gráfico que está a la izquierda, Ujú, si nosotros nos vamos, no me mire a la izquierda, mira aquí. Aquí está marcadita la. Aquí tiene una solidificación hipoeustectoide, ¿cierto? Entonces, sí, cuando baja a esta temperatura, ¿ya? Cuando está aquí en la aleación, ¿dónde lees el líquido? La composición del líquido, cuando uno está para la aquí, derecha. Para a la la- derecha, ¿cierto? Tienes que buscar la líquidus, ¿ya? ujú, Vas a la derecha y para abajo. Ahí ya tienes el valor, ¿cierto? Porque la composición se lee en el eje X. Y la mm, del sólido la tienes de aquí a la izquierda, ¿cierto? ya, sí. Ya. Entonces, lo primero que tienes que identificar antes de hacer cualquier cálculo es cuál es la composición de cada una de tus fases, ¿sí? Ujú, Entonces, eso es lo primero que tienes que anotar, ¿ya? Entonces, a esta temperatura que llamaremos obviamente T1, ¿ya? La composición de alfa es tal y la composición del líquido es tal. Eso es lo primero que tienes que anotar. Y ahí ya, tienes entonces este punto y este punto. Entonces luego con la regla de la palanca, que hace con los segmentos inversos, calculas la cantidad de sólido y la cantidad de líquido. Como es segmento inverso, y aquí tienes la liquidus, esta cantidad dividida por el total que te va a dar el porcentaje sólido. Es al revés, ¿sí? ya, Y esta ok, cantidad de acá, dividida por el total, te da la cantidad de líquido, ya, ok. ¿sí? Entonces con la regla de la palanca, tú determinas las fases que tienes que determinar primero las fases que tienes a un determinado isoterma, o sea, a una temperatura T1, por ejemplo. Ahí Ujú, tú te vas en la horizontal y dices ya, aquí tengo líquido con la composición que te dice la líquido, bajando, sólido con la composición que te dice la sólidos, bajando, y luego tiras las líneas que son las líneas inversas. La que está para el lado del líquido va a ser el sólido y la que está para el lado del sólido va a ser la cantidad de líquido. ¿Sí? ya. Entonces lo que me da es, o sea, yo cuando reviso acá los costados, me da la composición del metal en como esa fase, ¿cierto? Te da la Y ahí composición está, de ambas fases. ya. Ujú. Y de ahí lo que yo saco con la regla palanca es el porcentaje de, ¿cómo se llama? El porcentaje de Cada esa una de las dos fase. fases. Exacto. Y así como tengo 18% de líquido, así como eso. Claro, si tienes Ya, 18% líquido, tienes 100 menos 18% de sólido. ya, ok, ok, ya, entonces sí. Ahora, ¿cuándo esto se hace súper interesante para una prueba? ¿Cachai? Cuando llegas aquí. Porque a mí lo que me interesa, por ejemplo, es que ustedes puedan determinar en una aleación hipoeutéctica como esta, cuánta es la cantidad de transformación eutéctica que se va a producir. ¿Se entiende? ¿No? No, No. tendría que pensarlo harto. Tendría que pensarlo harto en la próxima por eso. Si tú estás aquí, ya no es T1, ¿cierto? Estamos a la temperatura eutectoide, ¿ya? Ujú, Aquí hay una buena cantidad de material, que es la fase alfa, que se solidificó antes de llegar al eutectoide. ¿Sí? sí, ¿Se entiende eso? sí, sí, sí. Porque si no se entiende eso, entonces empezamos de más atrás. Pero dime, Ah, ¿eso se entiende? ujú, Ya. Entonces, cuando llego a la temperatura eutectoide, hay una cantidad de material que ya está transformado en alfa.
¿ya? Y hay una muy pequeña cantidad, en este caso de esta aleación específica, que se va a transformar de acuerdo a la reacción eutectoide. ¿Y cómo la puedo calcular? Tengo que sacarla aquí, con la regla de la palanca de este lado, porque aquí al otro lado está el líquido, ¿cierto? Esto dividido por el total. Y eso dividido por total es el porcentaje de líquido que yo tengo en la temperatura eutectoide que se va a transformar. ¿Cachai? Entonces, ese, por ejemplo, es la cantidad de que tú vas a tener de la fase que está aquí, esta que tiene las rayitas. Ya, ok. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, sí. aquí se ve súper claro, para mí, que yo he visto esto 1000 veces, entonces por eso que me interesa que ustedes digan si lo tienen claro o no, que cuando estoy sobre la temperatura eutectoide, o sea, eutectica, perdón, tengo la fase alfa que ya se formó, estas islitas de alfa que ya se formaron, pero cuando llego al eutéctico se va a formar ahora este otro microconstituyente que se parece a la perlita, ¿no? Que tiene rayitas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la cantidad que yo espero que se forme este microconstituyente? Es la que se determina aquí por regla de la palanca, casi sobre la línea. ¿Ya? Para calcularlo, en realidad lo hice sobre la línea. Ya. ¿Ya? Y sería esta cantidad que está acá dividido por el total. Y ahí sería el alfa y el otro porcentaje sería como el del líquido, ¿cierto? Claro. Y ese Ya, líquido, ok. que es este que está a la derecha, porque a la derecha ya la aleación ya pasó el eutéctico, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Cuando la aleación ya pasó el eutéctico, ya se te transformó todo el líquido en la fase eutéctica que está aquí, que es la fase que está con rayitas. ¿Sí? Ya. Sí. Quizás se entienda más cuando uno lo ve así, y después dice, mira, vamos a pasar por el punto, esto es antes estoy justo en la línea eutéctica, ¿ya? Y aparecen entonces estas pequeñas islitas de este microconstituyente a rayas, que se parece mucho a la perlita. ¿Ya? Y luego, cuando ya paso la línea eutéctica, en este caso, entonces ahí ya me apareció el negro, que era el líquido, desapareció completamente y apareció la fase eutéctica, que es la rayada. ¿Y por qué rayada? Porque tiene dos fases, alfa y beta, que es muy parecida a la perlita, que también es rayada, ¿no? Y que tiene Ya, alfa y cementita. ¿Sí? ya. En general, los eutécticos y los eutectoides, cuando uno los dibuja como en esquema, siempre los pone así rayaditos para que ustedes entiendan que hay dos fases. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto Ya. no es nada fácil y yo sé que no es fácil, pero ya está pasado, ¿no? Entonces, veamos si se entendió. Veamos la hiper. En la- Profe, ¿Sí? las dos fases son los colores, ¿verdad? Claro. Ah, ya, entonces en como pedacitos de esos líquidos que se transforman en sólido, Ujú. está también la fase como que ya sabía los puntitos blancos, como que La ya fase habían puntitos pro. blancos. Acuérdate que la fase blanca es la pro, la que está arriba del eutéctico, la proeutéctica, ¿ya? Ujú, Que se forma aquí, en esta orejita. sí. Entonces, desde aquí, de esta temperatura a esta temperatura, lo único que hace es crecer estas islitas blancas, ¿sí? De fase Ujú, alfa. Crecen sí. en un mar de líquido, ¿ya? Pero cuando llegamos a la temperatura eutéctica, el mar de líquido se tiene que transformar. Sí. Y las islitas quedan tal cual. Si te fijas, cuando Sí. uno compara este dibujo con este dibujo, esta isla, que tiene como forma de cruz, ayúdenme con la imaginación, está aquí igual. ¿Sí? Quedó igual. Lo que se transformó fue lo negro, que lo negro ahora se transformó en la fase que tiene las rayas. Ya. ¿Ya? Entonces, estábamos haciendo el ejercicio con la hiper. ¿Ya? A ver si. Profe, ¿Sí? una pregunta. El sólido auténtico es el alfa más el beta, ¿cierto? Sí. Ya. El que forma la rayita es el alfa más el beta. Entonces, y no sé, o sea, es que ahí en el dibujo como que separa del sólido alfa y ¿Mm? después sale sólido auténtico. Claro, Entonces como que sería como, pa-
como Es que la fase piezas de alfa, alfa solo. ¿Ah? la alfa es el alfa que se formó arriba del eutéctico, esta que está aquí. Que Que no es lo sería de la mismo que parte esta izquierda, que abajo. que lo va Claro, conectando. para la hipo. Sí, ya me voy a la hipo otra vez. A esta. ¿Ya? Cuando empieza la solidificación de esta aleación, aquí no, porque aquí estamos en líquido. Cuando ya Sí. pasamos la líquidos para abajo, lo primero que se forma es alfa. Mm, sí. Aparecen estas islas de alfa. Mm, Pero este alfa está sobre la línea del eutéctico, ¿sí? Entonces, sí. este alfa no es igual a este alfa, ¿ya? Por Ya. eso a este alfa le decimos proeutéctico y a este le decimos del eutéctico, ¿sí? Ya. Entonces, esta que está aquí abajo es la que crece con el beta como laminitas, ¿ya? Que crece una, otra, entonces tiene esta figura que es laminar, ¿ya? Ah, Pero esta que está aquí es la que crece como isla, la que está arriba, que es la proeutéctica, la que está arriba del eutéctico, ¿sí? ya. Sí. Sí, es que me Entonces, queda dudas con el dibujo. Porque por eso ya ten. el dibujo se supone que te va aclarando, pero lo tenéis que ir mirando de forma paulatina. Entonces, primero tenemos el líquido, Sí. ¿ya? Todo negro. El líquido es para nosotros el negro. Luego, cuando cruzamos la liquidus, tiene que aparecer el sólido. ¿Y qué sólido aparece? De acuerdo a esta composición, que es la que tenemos acá, Alfa. aparece alfa. Mm, Alfa pro, o sea, alfa islita, ¿sí? Y empieza a crecer y ahí tienes las islitas, ¿sí? sí. Son las blancas, ¿ya? Desde este punto hasta esta línea, lo único que puede pasar es que estas islas crezcan, ¿sí? Mm, Porque aquí no hay nada más que alfa más líquido, por tanto tiene que permanecer la estructura de alfa más líquido. Lo único que va a incrementar, y lo podemos ver porque vamos viendo la regla de la palanca aquí, la vamos aplicando en la horizontal, que va aumentando la cantidad de alfa, ¿sí? Porque si aplicamos la regla de la palanca aquí, al principio, el sólido, acuérdate que es el invertido, el sólido aquí es muy poquito, y cuando llego acá, el sólido es toda esta fracción dividido por el total. O sea, es la mayor parte de la aleación. ¿Se entiende hasta ahí? sí. Ya. Entonces, desde aquí hasta aquí, lo único que creció fue la fase grande. Una vez que pisamos la línea del eutéctico, aparecen estos dos, que son los que se forman en el eutéctico y que se forman como laminita una arriba de la otra. Pero ¿dónde van a aparecer? ¿Dónde estaba el líquido? Porque las islas no las pueden invadir, porque ya está el alfa ahí. ¿Sí? Mm, Entonces, en el resto, donde va quedando el negro, entonces ahí empiezan a aparecer estas. Y cuando bajas de la temperatura eutéctica, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bajo la temperatura eutéctica ya no hay líquido, porque todo el líquido se transformó. ¿En qué se sí. transformó? En el sólido eutéctico. Alfa más Sí. beta. Perfecto. Alfa más beta. Entonces, se ve así. ¿Se fija? El eutéctico que es laminar. Ah, Donde sí, y iba, aún así quedan las islas de alfa. no porque las islas ya están solidificadas. Ah, ya. Las islas no se funden, pues las islas empiezan a aparecer y empiezan a crecer entre la temperatura líquidus y la temperatura eutéctica. Las Ya. islas solo van creciendo porque a medida que tú bajas la temperatura, el sólido es la fase más estable. Entonces, la isla queda, y después lo que queda solo de líquido es lo que se transforma de acuerdo a la reacción eutéctica en este caso. Profe, y por ejemplo en este punto, no sé si ¿Cuál ah, punto? es en esta altura. ¿Ya? Sería al inverso, de Claro, que serían las islas de beta. sí, hagamos ejercicio, ¿ya? En este caso, como la aleación acá está más cerca de B, lo primero que se va a solidificar cuando pase en la líquido va a ser beta. Sí. Y también lo va a hacer como isla, ¿sí? Entonces, lo primero que vas a tener va a ser islas, pero ahora las islas en vez de blancas te las puso grises, ¿no? Para que tú veas que es otra fase. Entre la liquidus que está acá y la eutéctica que está acá, lo único que tiene que pasar
es que la fase va a ir creciendo. Y aquí yo la calculo con regla de la palanca, aquí es prácticamente cero, pero si empezamos a correr para abajo, yo empiezo a incrementar la cantidad de la fase beta. ¿Sí? Hasta Mm. que llegamos acá y lo que queda de líquido, o lo que queda en el negro en la figura, se transforma entonces de acuerdo al eutéctico, que es el alfa más el beta laminar. Profe, ¿Sí? en esta figura de aquí a la izquierda, en el puntito negro, ¿Sí? entonces la distancia desde el punto negro hacia la izquierda, hacia la liquidus, va a ser el porcentaje de sólido. Así es el segmento inverso. Y si te fijas, acá es súper poquito y con Sí, la temperatura va aumentando, aumentando, porque aumenta la sección. sí, ¿Ya? ya. No se lo aprendan para un solo lado, no se lo aprendan solo para allá. ¿Ya? Sí, por eso, Apréndanselo- por eso. Eso, apréndanselo para los dos lados, porque lo más seguro es que como yo les puedo poner para los dos lados, ¿sí? Que les voy a preguntar una hipo y una hiper, para estar segura de que lo manejan para los dos lados igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. O lo explico o no, lo puedo explicar 10 veces si quieres. O después te puedes repetir el video 10 veces también si quieres. No, está ¿Cómo, bien. cómo es la fase ahí en el eutéctico? O sea, como justo al medio. Esa es la primera. ¡Tarán! Ya. Estaba en la clase. Cuando tienes la aleación eutéctica, justo llegas a esa temperatura, todo se transforma en la fase laminar, todo es laminar. No hay islitas ni de alfa ni de beta, porque aquí la solidificación es solamente de un solo tirón, digamos. Hay nucleación. En todas hay nucleación de sólido. Lo que pasa es que acá no hay ninguna fase pro, que aquí es el alfa y aquí es el beta. No entiendo, entiendo. Gracias. Ujú. Y la eutectoide es exactamente igual, la única diferencia es que aquí dice sólido. Y en el diagrama de fase del hierro-carbono, aquí esta fase es gamma. ¿Sí? Y es más probable que le salga en la prueba un eutéctico o una eutectoide. ¿Qué- ¿Mm? ¿Un eutéctico? No, es mucho más probable un eutectoide, porque el eutectoide es el hierro-carbono. ¿Sí? Así que háganlo con eutéctico, pero también háganlo con eutectoide, porque obviamente a mí me interesa, y se los dije cuando les pasé los diagramas, que todos estos diagramas los estudiamos para llegar a quién, al monstruo. Al hierro carbono. Al Obvio, de carbono, hierro carbono. claro. Todos los diagramas los vemos, y por eso hicimos este trabajo, si se acuerdan, que partimos con suavecito, aquí el kamikaze donde se fue el Cristóbal Allende, solubilidad total. Aquí hay un eutéctico, aquí hay solubilidad total, solubilidad total, solubilidad total, solubilidad total, solubilidad total. ¿Para llegar a dónde? Aquí. Este es el que importa. Este es el diagrama más importante. Los que fueron a Horst vieron que estaba puesto hasta en la muralla. O sea, así hacen cuadros de este diagrama para que vean lo importante que es. O el trauma que generan los mecánicos. Cualquiera de las dos. Pero es lo mismo y no tiene ninguna dificultad. ¿Ya? Es exactamente igual de lo que acabamos de ver. ¿Ya? La única dificultad es que en el Askeland solo aparece la regla de la palanca aplicada a un diagrama isomorfo, o sea, a un diagrama como este, ¿no? Pero como ustedes van a hacer muchos ejercicios, van a poder resolver uno como este. Tengo fe, tengo fe. Ayer me dejaron contenta con la respuesta y como respondían en clase, encontré que están como bien, están cachando. ¿Sí? Los diagramas Profe, súper yo tengo difíciles, sí, una pregunta. dígame. Si es que puede poner el diagrama que estamos viendo antes, el azul. ¿Este? Sí, Bien, listo. este. ¿Cuál? ¿La Em, hipo, la hiper o la eutéctica? em, la hipo. Ya. Cuando está, cuando está bajando la temperatura,
Sí. y llega como bajo la temperatura eutectica, Ujú. em, ahí sigue habiendo, o sea, mientras baja en esta zona, sigue habiendo líquido, como que se va solidificando de a poco. No. Después No. de la temperatura T2, que aquí en este gráfico es la temperatura eutectica, ya no hay líquido. Ah, ya. Ujú. ¿Y qué pasaría T2, entonces? T2, Natalia, viene a ser la solidus, Ah, ya, ¿sí? perfecto. Porque bajo T2 solo hay sólido. Ya. ¿Y qué pasaría entonces si es que justo vemos como en un punto en el que pasa, no sé, por alfa más líquido, después por alfa y después por alfa más beta? Ah, eso es lo que pasaba en los duraluminos, lo que vimos ayer. O sea, tú dices que en vez de tener la aleación que está aquí en rojo, tendríamos una aleación por acá, una cosa por aquí. ¿Eso? Claro. Como la segunda línea amarilla, como hacia arriba. Perfecto, perfecto. Hagámosla. Tú dices esta que está aquí, la voy a cambiar de color, pero téngame paciencia que yo no soy profe de pandemia. Yo no hice clase en pandemia. Así que no, más o menos no. Sí, Esta línea, ya. Cuando llegamos a la liquidus, que estaría aquí, la liquidus está aquí, ¿cierto? ¿Qué ocurre sí. ahí? Aparece alfa. Y todo el resto, el mar negro, ¿cierto? Desde Mm, esta temperatura a esta temperatura, solo incrementa la fase alfa, ¿ya? Y el mar negro. Y luego, cuando llegas a esta temperatura y bajas, todo es alfa, ¿ya? Entonces quedaron las islitas del alfa pro, ¿sí? Que se formó en la orejita, y cuando bajas acá, todo lo negro se transforma también en alfa. Entonces queda toda la fase en una sola, que es alfa. ya. Eso es lo que ocurre con los aceros inoxidables ferríticos, los que vimos ayer, ¿sí? Mm, Así que súper buena tu pregunta, porque en este caso, en esta aleación no pasa por la reacción eutéctica, no tiene solidificación eutéctica, ¿sí? ah, Solo ya, tiene perfecto. alfa líquido y luego alfa. Y después cuando llega acá, aquí, en los bordes de grano de la fase alfa, aparecen puntitos de la fase beta, pero Ah, ya, perfecto. puntitos de la fase beta. Nunca aparece la fase laminar. Esa fase nunca aparece en esta aleación, Ya, ¿sí? sí. Está buena, la voy Así. a anotar. Me gustó la pregunta de Nati. ¿Está para todos claro lo que acabamos de ver? O sea, profe, no se hace como la fase laminar hasta el punto de donde este punto, que no se ve con lo... La fase laminar, Jorge, solo existe Está ahí. cuando el líquido solidifica de manera eutéctica. Exacto. Desde ese punto, dibuja el otro punto, aquí. Entonces, en este rango de composiciones, cuando tú solidifiques, el líquido va a ser siempre las fases laminares. Pero antes o después de tus puntos azules, no hay ese microconstituyente. No se forma. Ah, o ¿Sí? sea, sería como tirando la flecha hacia abajo. Ajá. En este punto no sería laminar. No, ahí sería el último laminar. Pero un poquito más a la derecha ya no hay. O sea, claramente en beta solo no. Claro, claro. ¿Te fijáis? Pero si tú pones una aleación, mira, en vez de aquí, yo la pongo aquí. ¿Sí? ¿Ya? Si yo hago esta aleación, desde aquí hasta aquí, vamos a tener formación de beta, ¿cierto? Se van a Sí. formar las islitas de beta, 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 beta. Y aquí este es uno solidus. Así que Mm, se acaba el líquido, se va. ¿Y en qué se transforma? En lo único que queda, que es beta. Entonces tienes beta más beta.
¿sí? Sí. Todo es líquido, o sea, perdón, todo es beta, perdón. Pero cuando tú bajas, sigues bajando, llegas aquí, a la Solvus de Francisco, donde estábamos antes, ¿ya? Y aquí resulta que la solubilidad bajó porque bajó la temperatura y vamos a tener que hacer aparecer a alfa. Y después de aquí aparece alfa, pero no aparece en forma de, no puede ser alfa beta, entonces aparecen pelotitas nomás de alfa, ¿sí? En los bordes del... Ay, ya, profe. Está súper buena la pregunta, estoy tomando nota, ustedes saben que eso es sinónimo de que esto está muy bueno como pregunta. Profe, Y el gato sigue paseándose. Es igual de inquieto que yo. Menos mal que no venía a clase. profe, Dígame, Kim, eh, yo todavía me confundo cuando uso la regla de la palanca. ¿Cómo sé qué porcentaje me da? Como el de líquido o el otro. mira, depende de dónde estés en la oreja, ¿ya? Pero siempre, por ejemplo, si estuviésemos aquí, ¿me sigues en la línea? ¿Aquí? Sí, Ya. Si estuviésemos aquí, yo te pido que aplique la regla de la palanca acá, tú tienes que tirar una horizontal y ver dónde corta en las líneas, una aquí y la otra acá, ¿cierto? sí, La, eso com- sí. Sí. la composición que te da a la derecha es la composición del líquido, ¿cierto? Porque aquí está la líquidos. Y la composición que te da a la izquierda es la del sólidos, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Sí, eso sí. ¿Y por qué se llama palanca? Porque para calcular el porcentaje de uno o de otro, te tienes que intercambiar de segmento. Entonces, en vez de esta parte que está aquí, es la cantidad de sólido dividido por el total, ¿ya? Que es donde nosotros estábamos mirando el líquido, la composición del líquido. ¿Sí? ¿Te enredé de nuevo? Sí. ¿Cómo? No entiendo cuando dijo que estaba al revés. Está al revés. Claro, porque los segmentos, mira, tú cuando tiras esta horizontal, se generan dos segmentos, este que está aquí y este que está aquí. ¿Ves este segmento y este segmento que está acá? ¿De acuerdo? Para calcular la cantidad de líquido, no es este segmento que está al lado del líquido, sino que es el opuesto, que es el que está acá. ¿Ya? Por eso se Ya, llama regla de la palanca, porque tienes que cambiarlos. ¿Ya? ya. Y ese segmento, ese dividido el total, Este me da dividido el el total líquido. te da la cantidad de líquido. Así es. Así, Ah, ya. Ya. así es. Hay unos ejercicios súper buenos en el Askeland sobre esto, que son más fáciles de entender porque están en un diagrama isomorfo. ¿Ya? Pero velos ahí, Kim, y ahí te van a quedar súper, súper claros porque además están desarrollados, están hechos. Ya, sí. Sí, pero eso no entendía cuando lo decía que era lo contrario. Claro, es que es el segmento del otro lado, el de la línea Solidus, el que te da el líquido, y el de la líquido, el que te da el sólido. ¿Sí? Aprovecho para hacer un anuncio y que la próxima semana, no sé si el Pablo ya se desmayó o está todavía por aquí, pero él va a hacer otra ayudantía antes de la prueba, porque la prueba la tienen el miércoles y la ayudantía el jueves, entonces hay que hacer algo antes del miércoles, lunes o martes. Entonces, Pablo, ¿estáis por ahí? Sí, estoy por aquí, profe. Entonces, quizá ahora es bueno ponerse de acuerdo. Sí, que hay varias ya. ¿Puedo lunes o martes? Cualquiera de los dos días. Em, Como ya vimos a principio de semestre que las encuestas no son muy representativas, pónganse ustedes de acuerdo en su grupo de WhatsApp y me mandan un correo a más tardar mañana a la tarde, por favor. Yo Entonces, les eso, recomiendo entre... que sea el Ujú. lunes en la noche o el martes en la noche. ¿Tú puedes ir en la noche, Pablo? Sí, 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 sí. ¿Por Zoom o en la U? No, por Zoom. Ah, sí, sí, Para que sí, todos sí. estén en la casa y se puedan conectar. Igual no hay tantos conectados, ahora hay 24, Y, contando. y para que podamos ir nosotros también. Claro, para que Claro, puedan venir los de Viña. también. Sí, no, no es problema. Yo creo. ¿Mató la pizza? ¿Ah? Entonces mató la pizza, profe. No, pero la pizza también se puede hacer. Lo que pasa es que
pueden hacer 2 grupos. Lo que pasa es que va a ser imposible que se junten todos. Pero Pablo hace la ayudantía con 10. O sea, juntan 10 y ya Pablo puede hacer las pizzas, Ujú. lo que ustedes quieran. ¿Cachai? Pero eso ya es un desafío porque ustedes tienen un curso con horarios súper complicados. Tienen lunes y martes clases todos, en todos los horarios. Sí. ¿Cachai? Entonces, lo que puede ser en el horario protegido de lunes y martes, que es de 2:30 a 3:30, y después otra en la noche como de refuerzo. Yo recomiendo que hagan lo más que puedan, porque aprovechen al Pablo, Ujú. porque esta prueba es compleja, porque si hay puros diagramas de fase y además están las aleaciones y sus aplicaciones, pirámides moviéndose por todos lados, es importante que repasen y hagan un estudio profundo. Sí. Ya, profe. O sea, ideal si es que el Pablo me da lo mismo el lunes o martes en la noche. O sea, idealmente sí puede ser por Zoom. Ya. Sí, O sí. ¿A sea, qué se ellos refieren con hacen, noche? ¿a qué se ¿Cómo a qué refiere? hora? ¿A qué hora se refieren con noche? Cuando el sol no está, Francisco, esa es la noche. Ya, Es Y pero una con hora. 6:30 o a la hora de Sí, las... después más rato. No, pues onda que lleguen todos a su casa, porque si salen a las 6:10, como a las Mm, 7:30 están en su casa, ¿o no? O tienen clases no, más po. tarde. Porque yo por lo menos he visto que tienen todas clases hasta como las 6:10. Tengo el lunes hasta las 9:10. Bueno, Oscar no va. No, perdón. Así son. No, pero tú puedes ir a la presencial, pues, Oscar, ¿cachai o no? Porque Voy a ir a todas, profe. lo que yo les estoy proponiendo es que hagan 2, que hagan una por Zoom, que sea como esta, donde vean todas las clases y puedan moverse ahí con... Y otra que la pueden hacer presencial con pizza, como me recordó Francisco que ya les había dicho, ya les había ofrecido las pizzas. ¿Sí? En la cual no puede ir Jorge ni las chiquillas de Viña, pero bueno, ahí Algo se dirá. algo se dirá, sí. ¿Está bien entonces, Pablo? ¿Hagamos eso? Sí, ¿Te sí. parece? Ahí. Oye, mira, por experiencia, yo creo que la del lunes Mm, puede ser presencial y la del martes por Zoom porque van a tener más dudas el martes. Como el miércoles en la prueba, van a tener más dudas el martes. Entonces, quizás hagan la presencial el lunes, ¿cachai? Con los que hayan estudiado más, y el claro. martes, no sé qué les parece hacer el lunes en el horario de 2 y Al media. revés, al revés, al revés. Martes presencial, lunes online. ¿En serio? O Bueno, mira, sea, ustedes vinieron a la ayudantía ahora, así que ustedes tienen el poder. mandé una encuesta por WhatsApp. Ahí están votando. ¿La Hasta ahora hay 6 mandaste? el martes y 0 el lunes. Pero esa es para la presencial. Sí, Esa es para pero la no, presencial. no, no agregué eso. Pero voy a poner eso. Sí, pues agrega, Pero sí, ¿a Está, cuál se refiere esa? ¿A está la que pusimos rebotando el ahí? lunes, ¿eh? ¿ah? No, ¿La que está en el WhatsApp es de presencial o online? Y Oscar presencial le voy a puso poner. presencial. Se olvidó la cara encuesta. Sí, pero pon presencial. Y sería tipo 3:30, ¿no? De 2:30 Ambos a días. 3:30 el horario protegido. Oye, ¿y el resto que está sin cámara está durmiendo o no tienen duda? Me caen mal los que pusieron el lunes. Vamos el lunes. ¿Cómo va la encuesta? Puede seguir ganando el lunes. Cambien los votos. O sea, No, va empatado, va empatado. yo No, pensé, casi. yo pensé que 7-9, el lunes era 8-9. presencial, pero bueno, me puedo equivocar. Está, Vamos, está peleado lunes, igual. vamos. No, po, como que el lunes. Solo tengo una clase a las 8:30, no quiero. Claro, tengo clases de 10 a 9:10. Ya, ¿estamos esperando el resultado de la encuesta o estamos esperando más preguntas? Porque son las... Eso, profe, le iba a preguntar. Si tienen más dudas, yo me quedo, no tengo ningún problema, pero
¿No se pueden hacer dos, una el lunes y otra el martes? ¿O Sí, muy po. ambicioso? ¿Pero presenciales? Ah, Es que igual tiene que haber una por Zoom. Y bueno, una martes en la noche por Zoom. Es que el martes en la Si es noche que por Zoom válido, pues. es muy encima para que hagan una por Zoom. Porque si tienen el nivel de estudio con el que llegaron hoy día, espero que no, ¿cachai? Que hayan estudiado más, le sacan más partido, porque las por Zoom igual son, la puede grabar el Pablo, ¿cachai? ujú. Porque a Y esta lunes, altura, y considerando que la prueba vale 40% y que ya tienen todas las notas disponibles para la nota de presentación de examen, todo sirve. y lunes en la noche por Zoom. Eso es lo que yo te decía, lunes en la noche por Zoom. Y lunes y martes presencial. Depende de Pablo. Si es que Pablo, pues. Lunes y Y que martes sí. presencial. ¿Y Sí. por Sí, sí. cacho, lunes caro, pues. Ya estamos. Pobre que me lo evalúen mal en la encuesta y ¿eh? Puro 7. Pero eso tampoco sirve, tienen que ser bien realistas para las notas. Ni los 7 ni los 1 sirven. Bueno, 6-5. Profe, Yeah. Sí, ¿quién habló? ¿Alguien dijo profe? ¿No? Sí, yo también lo escuché, pero no vi quién. Pero... ¿no? Ah, el Arturo. Ahí está, ahí está. Tenía una duda, es que, bueno, en verdad una consulta por si es que nos puede ayudar. Que, tenemos el laboratorio en sí para el miércoles, el mismo día de la prueba, y no quería preguntarle si lo podemos poner un día o 2 días después también, para poder darnos un poco de tiempo también para desarrollarlo después, como sin la prueba en sí. Pero si lo desarrolláis después, te quedáis sin la materia que entra en la prueba. O sea, no mucho tiempo, porque igual vamos a tener que avanzar y todo, y vamos a cachar, pero es que si es que no, después igual va a ser un trabajo que entregado como cosa, porque uno no hace el laboratorio nomás para estudiar, uno también estudia aparte y deja menos tiempo por el laboratorio. No sé Entonces, no sé lo si que ahí te se parece a ti. puede. O sea, puede ser, yo no tengo problema que lo entreguen el jueves. ¿No? Sí, entreguen el jueves. No tengo- Eso. Pero tampoco se pueden demorar mucho porque acuérdense que nosotros tenemos 15 días para corregir. Entonces, si lo entregan el jueves, a nosotros tenemos menos tiempo para corregir. Por eso que es complicado moverlo mucho. Pero entréguenlo el jueves, no hay problema. Perfecto. El Muchas jueves gracias. hasta las 12 de la noche. 11:59. También lo voy a Profe, anotar para que no se me olvide. Dime. con respecto a la consulta que tenía Natalia, cuando pasa del sólido más líquidos, eh, y pasa, por ejemplo, solamente una fase, y después usted decía que cuando seguía enfriando, se Mm, formaba, aparecía la otra fase, pero como solo en puntitos. Lo vimos ayer. Ujú. No, pero mi pregunta es quizás más simple que eso. ¿Eso se considera igual un material o se considera una sola fase o si aparece muy poco del otro, igual No, estamos porque hablando va a que aparecer se... la otra fase, va a aparecer la otra. Aparece la fase. La segunda. Ya, ok. Entonces, el laboratorio queda para el jueves. Ok. Ujú. ¿Estamos o hay otra consulta? Yo, profe, tengo una con el libro. Dale. Eh, en estricto rigor, o sea, por lo que me acuerdo del correo que subió, el capítulo 10 no entra. ¿Cuál es el capítulo 10? Depende de la versión de las que Eh, dan, porque hay dos versiones. o sea, la que nos pasó usted es Es que yo no la contesto por antigua. capítulo porque están las dos. Dime el Ah, nombre de tu capítulo 10. le digo el tiro. Es el eh, endurecimiento por dispersión. No, no, es que eso lo vimos, mira, eso lo vi en la clase de ayer, que para ustedes es la clase de mañana, ¿ya? ¿Ya? Y solo entra para el examen, ¿ya? Porque lo Ah, vimos ya, y los rápido. capítulos posteriores, el 11 y el 12, que es el 11, es... ah, me falta un poco. El 11 es endurecimiento por dispersión mediante transformación de fase. No, porque eso lo veo con aluminios.
Ah, ya. Ese es un mecanismo de endurecimiento que solo aplica, o sea, aplica para aluminio y aplica para cierto tipo de acero que son los inoxidables de endurecimiento por Y precipitación. el 12 es el... Ese entra para el examen que espero que no dé. Ah, ya, el 12 aleaciones ferrosas. Ese sí entra, po, porque entra fundiciones y aceros. Y Ah, sí, po. el siguiente también, que dice aleaciones no ferrosas, entra solo aluminio. Eso es para la prueba. Sí, pero entra Ah, el ya. aluminio, pero por las aplicaciones del aluminio, las series del aluminio, etcétera, pero no el endurecimiento por precipitación del aluminio. Eso no. Así es que lo que pasa es que nosotros en clase como que lo vimos como, No, es que nosotros vamos a bueno, ver por lo menos en mañana. Viña como más como procesos de manufactura. Ah, ya. Y en el libro como que se van como súper detallados. Sí, obvio. Sí, no, tranquilo con eso. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Listo entonces? Sí, profe. Nos vemos mañana. Ok, ya Jorge, nos vemos a las 3:30. Si alguien quiere ir a la clase mañana, me dice y le mando el link, que sería la misma clase de ayer en Santiago, repetida. Una opción por si quieren repetirse la clase. ¿Sí? ¿Ya? No. ¿Alguien Eh, más? ¿Julio? nada, no, iba a decir chao, profe, pero eso. Yo tengo una duda Ya, dale, Lucas. con el normalizado porque no entiendo que endurece el material, pero no sé el por qué. Porque afina la Como entiendo que microestructura. bueno, tanto. Lo vimos en la clase última. Ahora vuelvo a grabar y digo que para la prueba sí va a entrar aluminio, pero va a entrar aluminio, las series de aluminio, aplicaciones de aluminio, propiedades de aluminio y endurecimiento por deformación de aluminio. Lo que no va a entrar, endurecimiento por tratamiento térmico de aluminio. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 13 de Laskelland, saltando los capítulos que no vimos, y dentro de cada capítulo, solo lo que vimos en clase. Ahora sí, quedó grabado. Fabuloso.